Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo. El día de hoy he querido compartirles un tip cristiano para la vida que me pareció muy interesante y que tal vez quedó sin desarrollar de forma debida por el mensaje anterior. Y justamente el tip de hoy se titula ¿Qué son las promesas de Dios? Para lo cual siempre tenemos que partir por una pregunta en cuanto a la definición. ¿Qué es una promesa? Sí, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Persona o cosa que promete por sus especiales cualidades, augurio, indicio o señal que hace esperar algún bien, o bien ofrecimiento hecho a Dios o a sus santos de ejecutar una obra piadosa. ¿Sí? Acordémonos que el tema anterior, que le dejo aquí el link, es cuando el Espíritu Santo no esté. Y justamente tocamos este tema en cuanto a las promesas de Dios. Y quise hacer este tip para ampliar, como les dije en un comienzo, este concepto y lo vamos a ir hilando en base a preguntas. Y la siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Quién hace la promesa? Yo creo que es la pregunta más importante, porque que un amigo llegue y me promete algo, bueno, puede cumplir como puede que no, pero el Señor es el que está haciendo estas promesas. No es cualquier persona, es Dios. Y respecto a esto lo tenemos en 2 Corintios 1:20 que dice lo siguiente, según la traducción del lenguaje actual. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Ahora, en la Biblia, bueno, para algunos, dependiendo de la versión, hay más de 3.500 promesas, en cambio para otros más o menos unas 5.000 promesas. Pero de que hay promesas dadas por Dios justamente en su palabra. Ahora, estas promesas las podemos clasificar de 4 formas. Pueden ser condicionales, incondicionales, pueden ser generales o específicas. Partamos por las incondicionales. Las promesas incondicionales son aquellas que da Dios, o sea, promete el Señor dar o hacer algo, pero no espera nada de parte nuestra. Es sin ningún tipo de condición, sin ningún cumplimiento de una condición por parte nuestra. Es totalmente libre, depende única y exclusivamente de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de alguna promesa dada por Dios que es totalmente incondicional? Justamente la de Génesis. ¿Se acuerdan lo del diluvio? Justamente en Génesis 9:11 que dice: sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Fue una promesa dada por Dios, no dependía del cumplimiento de ninguna condición, sino que Él estipuló que yo voy a hacer eso y se cumple porque yo lo digo, en resumidas cuentas. Estas son las incondicionales. Ahora, las que nos preocupan tal vez son las condicionales. Son aquellas que su cumplimiento depende de que se dé o no una condición por parte nuestra. O sea, el Señor dice, yo te prometo esto siempre y cuando tú hagas esto otro. Esa es la condición y no se cumple la promesa mientras no se cumpla la condición. Por ejemplo, en Mateo 6:17 que dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Ok, entonces, ¿cuál es la promesa? Yo te voy a perdonar, dice Dios. Pero hay una condición que debes cumplir. ¿Cuál? Que tú perdones a aquellos que han atentado contra ti. Si lo haces, ok, yo cumplo mi promesa. Por ende, ahí está la condición cumplida. Ahora, también pueden ser generales y son aquellas que se aplican en todo tiempo, a todo destinatario, no hay ninguna especificación para que se den. O sea, van dirigidas en sentido amplio a todo el mundo. ¿Sí? No existiendo limitación en cuanto al tiempo, por ejemplo. En Mateo 11:28 al 30 que dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ok, es totalmente amplio. No dice que va dirigido a alguna persona en especial, ¿sí? Dice que solamente vengan a mí. ¿Quiénes? Los que quieran ir a Dios. Entonces podríamos decir que esta promesa, que es de carácter general, es condicional. Claro,
porque hay un ejercicio de una acción, que es vengan a mí. En cambio, por ejemplo, Hebreos 13:5 que dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Podríamos decir que aquí no existe una condición, ¿no? Es la promesa dada por Dios. Sí, pero para que se dé esta promesa, tiene que darse en gente que cree en Dios. Porque si yo no creo en Dios, ¿qué valor va a tener para mí que alguien en el cual yo no creo me vaya a desamparar o no? No va a tener ningún valor. Esto ya lo vamos a ver en unos puntos más adelante, que es muy interesante. Ahora, y por último, las específicas. Las específicas son aquellos que van dirigidas a una persona determinada y en un momento determinado. ¿Sí? Por ejemplo, Abraham, justamente en Génesis 12:2 que dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Es específica. ¿A quién se refería? Única y exclusivamente a Abraham. ¿En qué tiempo? En el tiempo que determina el Señor. Sí, según su voluntad. Ahora, también acordemos lo que pasó justamente con el rey Ezequías, que cayó en desgracia y justamente Isaías habla con Ezequías y le dice que ya no va más esto y que él va a morir. En cambio, Ezequías se pone a orar, llora, y el Señor le escucha. ¿Y qué sucede? El Señor le concede 15 años más de vida. Por ende, es una promesa que está dirigida únicamente ¿a quién? A Ezequías. ¿Y en qué momento? Justamente en ese momento en el cual iba a perder su vida, pero el Señor, por la oración, por las lágrimas, bueno, y otros antecedentes de la descendencia de David, etcétera, etcétera, le concede 15 años más de vida. Ok. Ahora, la promesa, sabemos que es una promesa. Sabemos cuáles tipos de promesas existen. Pero, ¿cuál es el objetivo de la promesa? ¿Para qué existen las promesas? ¿Qué objetivo tiene? Bueno, puede demostrar el amor de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros, su infinita misericordia, pero más exactamente, esto lo encontramos en 2 de Pedro 1:4, que dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Por ende, existen dos objetivos de las promesas. Uno, el de compartir la naturaleza de Dios, de la divinidad, y la otra es salvarnos de la corrupción de este mundo. Por ende, ¿qué quiere decir? Que comparta su naturaleza divina. O sea, es compartir su gloria, es compartir el carácter de Dios en nosotros. ¿Cuál es? Es de la piedad, la paz, el amor, ¿sí? La paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cualidades propias de Dios permiten estas promesas que también nosotros podamos vivir también esas emociones que forman parte del carácter de Dios. A su vez, dice también, escapen de la corrupción del mundo. Y esto lo complementamos justamente con 2 de Tesalonicenses 3:3 que dice, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Claro, Él es fiel, pero uno podría decir que ¿qué tipo de promesa es? Es general, ¿sí? Pero es condicional. Ahí vamos. Ok. Otra pregunta en cuanto a las promesas. Y aquí viene lo interesante que creo que a todos nos interesa. ¿Para quién van dirigidas las promesas? ¿Para quién son las promesas? Sí. ¿Para quién? Podríamos decir, ¿para toda su creación? ¿Solamente para los inconversos? ¿O solamente para los conversos? ¿O para todo el mundo? ¿O solo para antes del Apocalipsis? ¿O solo después del Apocalipsis? Hebreos 2:21. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es general y es condicional. El que invoque, condición. Promesa, será salvo. General no especifica a quién, y tampoco tiempo, tampoco y el momento. 1 Corintios 6:9-10 dice, no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Segunda de Pedro 3:9.
En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Por ende, ¿a quién va a dirigir estas promesas? Dice, por amor a ustedes. Ok, a nosotros los cristianos entonces. Perfecto. Dice, quiere que todos se arrepientan. O sea, se refiere a todas aquellas personas que no están en los caminos del Señor o a aquellos que lo están, pero siguen pecando. Por ende, ¿y a los inconversos que no creen en Dios? Bueno, aquí viene la condición. ¿Se les aplica a ellos? Bueno, si ellos siguen no creyendo en Dios, como vimos en 1 Corintios, no heredarán el reino de Dios. Pero en cambio, si cumplen la condición, ¿cuál es? De que invoquen el nombre del Señor, es una condición. ¿Qué va a suceder? Por muy inconverso que sea, al momento de hacerlo, que está reconociendo a Dios en su vida. Por ende, ¿qué va a suceder? Va a ser salvo. Por ende, ¿a quién se le aplican las promesas? A todo el mundo. Van para todo el mundo. A todos ustedes. Sí, claro, con condición. Ahora, pero las promesas no son indefinidas. Tienen una caducidad. Claro, porque si llega el apocalipsis, por ejemplo, o llega el rapto, ya no va a estar la iglesia del Señor y hasta ahí no me llegó la promesa. Veamos, número 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Por ende, si el Señor ha prometido algo, sea con condición o no condición, en este caso, sea con condición, esa promesa se va a mantener por todo el tiempo que Dios disponga. Pero puede ser solamente años o décadas. A ver, ¿qué sucedió en el huerto del Edén? ¿Qué pasó cuando, pecaron, ¿sí? Y fueron expulsados del huerto, ¿sí? Aquí en Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y que viene en Gálatas 4:4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar de la primera profecía al momento de Jesucristo? Más o menos unos 4.000 años. 4.000 años en los cuales se cumplió la profecía. Por ende, el Señor no es que te promete algo y después te lo quita. No, la promesa se va a mantener en el tiempo. Pero en el rapto, acuérdense lo que vimos cuando el Espíritu Santo no esté. Claro, en el rapto ya no va a estar, la iglesia no va a estar, el Espíritu Santo no va a estar. Vamos a estar solamente los pecadores, los que no heredan el reino de Dios. Pero sucede algo aquí. Aquí sucede algo. En Apocalipsis 3:5, ¿qué dice? Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. O sea, en el momento de tribulación va a haber gente que se va a convertir, sí. ¿Va a ser mucho más difícil? Sí, pero va a haber gente que se va a convertir. Por ende, a ellos se les va a aplicar o no la promesa que vimos en Hechos, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Claro que sí. ¿Por qué lo digo? Porque aquí se está indicando cuál va a ser el beneficio del cumplimiento de la condición. Los vencedores serán vestidos de blanco. A su vez, en Apocalipsis 24 dice: después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos, volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Eso eran las personas que se quedaron durante el tiempo de la tribulación. Ellos durante la tribulación le aceptaron a Dios, la promesa seguía vigente y al momento de cumplir ellos la condición de la promesa, ¿qué sucede? Son salvos. Tendrán vestiduras y sus nombres no serán quitados del libro de la vida. Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido de la sangre del Cordero. Por ende, ¿las promesas cuánto tiempo duran? Por mucho tiempo que pase, no es que el Señor se olvidó, es que Él quiere que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Todos, porque habla de todos ustedes.
no solamente a los cristianos. Obviamente, si yo no creo en Dios, esto no se me va a aplicar, porque solamente se aplica a aquellos que cumplen la condición. Pero está ahí la promesa. Depende de nosotros el aceptar la promesa y estar en el libro de la vida. Solo es cuestión nuestra. El Señor ya lo escribió y solo depende de nosotros. Y ya terminando, solamente les quiero citar algunas promesas que son muy bellas y son de tantas. Tal vez una de las más importantes, que se la leo y no quiero dejar pasar esto para leérselas. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Primera Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y Juan 14:1-3 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Linda la promesa. Bueno, espero que haya sido claro. Espero tal vez haber completado el estudio anterior de cuando el Espíritu Santo no esté. Y espero que les haya gustado. Cuídense mucho y gracias por estar viendo y escuchando estos tips. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Chao.